En la pantalla veo un título de transistores y amplificadores. Eso, listo. Entonces habíamos visto los transistores y hay unos circuitos que se conocen como los amplificadores operacionales, que son mucho mejores y mucho más robustos que los transistores y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es un amplificador operacional? Entonces, un amplificador operacional es un circuito integrado, es decir, cuando hablamos de circuito integrado es porque no es un solo elemento, ¿sí? El transistor como sí solito es una unidad mínima, por decirlo de alguna manera, y uno lo utiliza él para construir circuitos más grandes. El amplificador operacional les hagan de cuenta un circuito muy grande que está empaquetado y por lo general ustedes lo van a encontrar en estos chips que vienen así como unas arañitas y hay de varios tamaños y de varios tipos. Entonces, ¿qué otra característica tiene? Y es que es analógico. Entonces, como es analógico, podemos tanto trabajar con señales que son constantes como con señales completamente continuas que varían en el tiempo. Y es lineal. ¿Qué quiere decir que es lineal? Que si yo estoy trabajando en toda su zona de operación, él siempre va a trabajar de la misma manera. Y es muy popular porque este apellido operacional no viene, digamos que no es de gratis. Antes de que existieran los microcontroladores o digamos que los computadores como tal, se utilizaban mucho los amplificadores operacionales para hacer todo tipo de operaciones algebraicas como sumas, restas, multiplicaciones. Estos incluso pueden hacer derivadas, pueden hacer integrales, pueden, pueden hacer unas sumas más complejas que son sumas ponderadas y el primer nombre que tiene amplificador es porque que pueden amplificar. Así como nosotros vimos que si uno ponía un transistor y con estas resistencias que le ponía por aquí, podía controlar la ganancia de la onda que salía por acá, pues el amplificador también lo puede hacer, también puede amplificar señales, ¿sí? Y hay amplificadores particularmente especiales para que se conocen como amplificadores de instrumentación, porque permiten trabajar con señales muy débiles, como las señales biológicas, como señales de electrocardiografía o electroencefalografía, ¿sí? Internamente de estos circuitos, ¿cómo se ve un amplificador operacional? Entonces, un amplificador operacional siempre está em, como pintado utilizando un triangulito. Tiene dos entradas, una entrada negativa y una entrada positiva. Pero el nombre técnico de esas entradas se llama entrada inversora, ¿sí? Y esta que se llama entrada no inversora. Esos son los nombres que se inventaron. Tiene una única salida, ¿sí? Y tiene tanto alimentación positiva con voltaje positivo como alimentación negativa. Cosas importantes de esta alimentación y es que siempre debe ser la alimentación positiva más grande que la negativa, siempre. ¿Listo? Es mucho más robusto que un amplificador y ya vamos a ver por qué. Y tiene mucha mejor respuesta en frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, pongo acá una señal así sinusoidal pequeñita que tiene un voltio por encima y un voltio por debajo y está, por decir algo, a 60 Hz, que es una frecuencia relativamente baja, pues probablemente un amplificador, un transistor normal no la va a poder amplificar sin problema. Pero cuando nos vamos a frecuencias muy altas, que si uno las ve de lejos, ve algo de este estilo, como si fuera ruido, pero realmente si uno le hace un zoom a esto, lo que está viendo es una señal sinusoidal, pero que está muy rápida, por allá por el orden de kilohertz o megahertz. Son señales que a veces algunos transistores tienen problemas para trabajar con ellas. Los amplificadores operacionales, hay unos que están diseñados particularmente para trabajar con ese tipo de frecuencias. ¿Cómo está construido? Entonces, este triangulito que yo les pinto, realmente por dentro tiene todo esto que les pongo acá. Este circuito
que les traigo aquí es el circuito real de un amplificador operacional que venden y es el amplificador operacional 741. Si ustedes buscan el LM741, ese amplificador o solo 741, van a encontrar un chip como ese de 8 pines, pero internamente está construido así como lo pongo acá. Entonces tiene un montón de transistores, resistencias, capacitores y están conectados de ciertas maneras, ¿sí? Para que él cumpla las funcionalidades que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué etapas tiene un amplificador operacional? Entonces uno podría decir que el amplificador operacional tiene 3 etapas importantes, ¿sí? La etapa de entrada es una etapa que permite aumentar la ganancia diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo en la entrada no inversora y en la entrada inversora, pongo acá 5 voltios de diferencia, es decir, yo puedo poner acá 20 voltios y acá 15. Esa diferencia, esos 5 voltios de diferencia, se aumentan en la etapa de entrada. Se vuelven el doble, el triple, 4 veces, 10 veces, 100 veces más. ¿Sí? Luego viene la etapa intermedia y es una etapa que provee ganancia de potencia. Entonces, ya no estamos hablando de voltaje, sino que también hablamos de corriente. Y es para que el circuito que yo ponga más adelante no vaya a tener limitaciones de corriente. ¿Listo? Y se dice que suele consistir en un amplificador en emisor común. ¿Qué es un amplificador en emisor común? Entonces acuérdense del transistor normalito, el que habíamos visto en la clase pasada, un transistor NPN, que por acá poníamos, por ejemplo, la entrada, aquí esto lo poníamos a tierra, aquí poníamos una resistencia a voltaje y aquí teníamos la salida, ¿sí? Por decir algo. Si ustedes ven la base y el colector están ocupados, pero el emisor no está haciendo nada. Entonces aquí esta configuración se llama emisor común. ¿Listo? ¿Y por qué provee ganancia? Acuérdense, ¿por qué provee ganancia? Porque acuérdense que si yo pongo una corriente muy pequeñita aquí, acá en el colector, toda la corriente sale de la fuente. Entonces una corriente muy grande. Por eso dice que provee ganancia de corriente. Luego tenemos la etapa de salida. Y es que sigue amplificando la corriente, pero disminuye la impedancia de salida. ¿Qué es eso de la impedancia de salida? Acuérdense que todos los circuitos, sean una bobina, sean un condensador, sean una resistencia, un cable, tienen una resistencia o ponen una resistencia al paso de la corriente. En general, para no hablar de esa resistencia, se habla de impedancia. Entonces, para que el circuito que yo le ponga a la salida de un amplificador operacional pueda consumir corriente de la fuente, pues esa impedancia de salida es bajita para que no limite la corriente. ¿Listo? Sin embargo, este circuito que tiene acá el 741, los otros amplificadores que existen, tienen protección para que obviamente no se vaya a quemar. ¿Listo? Características. Entonces, ¿qué características tiene un amplificador operacional? Primera característica ideal de un amplificador operacional es que tiene ganancia infinita. Él es capaz de, si yo acá le pongo 1 voltio, aquí ponerme 1000 voltios. Él es capaz de hacerlo. O 100.000 voltios. ¿Sí? ¿Todo de qué depende? De las fuentes. Si las fuentes pueden dar esa salida, el amplificador lo logra. Entonces, en un amplificador ideal, como el que vamos a ver en simulación, la ganancia va a ser infinita. Si ustedes le piden y le piden y las entradas, perdón, las fuentes lo permiten, él puede sacar la ganancia que ustedes quieran. Los circuitos reales pues tienen unas limitaciones. Por ejemplo, el 741 solo puede obtener de ganancia 100.000. Y hay otro que es el LF157 que llega hasta máximo 200.000. Es un poquito más poderoso. Luego tenemos la frecuencia, ¿sí? Entonces la frecuencia con la que puede trabajar un
Un amplificador operacional, uno ideal es infinito, un 741 hasta 1 MHz, un 157 hasta 20 MHz. ¿Listo? Luego tenemos dos pares, digamos que dos características importantes que yo las voy a agrupar en una sola, y es la resistencia de entrada y resistencia de salida, ¿cierto? Entonces, la resistencia de entrada es infinita o gigante, es decir, como si ustedes acá pusieran una resistencia gigantesca, una resistencia muy grande. ¿Eso qué quiere decir? Si esto lo reescribimos de otra manera, es que la corriente que entra por acá es aproximadamente cero, ¿sí? Porque si esto tiene una resistencia infinita, pues la corriente no va a poder pasar. Y lo mismo, la corriente que entra por acá es aproximadamente cero. Entonces, la corriente de la entrada inversora es exactamente igual a la corriente de la entrada no inversora. O de otra manera, la corriente que entra a la entrada inversora es aproximadamente cero, y la corriente que entra a la entrada no inversora, perdón, es aproximadamente cero. ¿Listo? Luego tenemos otras cosas importantes, pero pues no nos van a dar mucha información en este momento, y es la corriente de polarización, y es cuánto consume en corriente, cuánto es la corriente de offset, la tensión de offset, es decir, cuánto voltaje pone el amplificador de más a las entradas, ¿sí? Idealmente son cero o es muy bajito. Y el último es el factor de rechazo común. Y el factor de rechazo común es qué capacidad tiene de rechazar el ruido. Entonces, en este caso se dice que es infinito, pero pues los reales tienen algunas limitaciones en decibeles. Ahora, se me olvidó mencionar en la otra regla de ahorita que la resistencia acá a la salida es muy pequeñita. Es decir, para que yo pueda conectar la fuente a la salida y el circuito pueda chupar corriente sin ningún problema. ¿Listo? El circuito de acople. Ahora, ese hecho de que la resistencia de entrada sea grande y la resistencia de salida sea pequeña, nos permite utilizar los amplificadores operacionales como circuitos de aislamiento. Yo puedo aislar una tapa de otra para protegerla o para cualquier otro fin, gracias a esas impedancias de entrada y de salida. ¿Listo? Ahora, miremos qué tipos de encapsulados. Entonces yo ya les venía hablando de este primer tipo de encapsulado, que es el que se encuentra comúnmente y el que uno utiliza en las protoboards, por ejemplo. Y este encapsulado se llama encapsulado tipo DIP, y por lo general solo tiene un amplificador operacional en su interior. ¿Sí? Aquí solo tiene un triangulito en su interior. Ahora tenemos el encapsulado SMD, que sus siglas significan que es de montaje superficial. Esto es para circuitos mucho más pequeños, por ejemplo, para las placas o las boards de los celulares y los computadores. Vamos a encontrar circuitos de este estilo. Y encapsulados metálicos, que la verdad yo poco he trabajado con ellos, pero también se consigue. Listo. Hay otros más grandes, van a ver también en el mercado otros que son mucho más grandes, que ya no tienen 8 patas, sino 16, y tienen más de un amplificador adentro, ¿sí? También se puede conseguir. O se pueden conseguir de uno solo, pero de instrumentación, entonces son más caros, ¿sí? Entre mejores características tenga el amplificador, más incrementa su costo. ¿Listo? Ahora, ¿qué aplicaciones tiene el amplificador operacional? Entonces, la primera aplicación que tiene el amplificador operacional es como un comparador. Entonces, vamos a ver acá, voy a hacer un dibujo aquí. Vamos a poner más, menos. Aquí vamos a poner voltaje positivo. Vamos a darle un valor mejor. Vamos a ponerle 5 voltios. Y aquí 15 mejor. 15 voltios aquí, menos 15 voltios. ¿Listo? Salida, entrada no inversora, entrada inversora. ¿Qué quiere decir entonces que sea un comparador? Pues él funciona de la siguiente manera. Si ustedes ponen un voltaje más grande en la entrada positiva comparado con la entrada negativa, por ejemplo, en este caso, miren que en la entrada positiva puse 5 voltios y en la inversora
puse 4 voltios, lo que hace internamente el amplificador es conectar la fuente positiva con la salida, ¿sí? Entonces, cuando la entrada no inversora o la entrada positiva, si quieren para aprendérselo más fácil, es más grande, se entrega a la salida la fuente positiva. ¿Y qué pasa si estamos al revés? Si por ejemplo aquí pongo 1 voltio y acá abajo 4 voltios, entonces hace lo contrario, pone en la salida la fuente negativa, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene esto? Que si ustedes por algún motivo ponen acá 4.00 voltios y aquí ponen 4 voltios, el amplificador operacional es capaz de detectar eso y conecta la salida, ¿sí? Conecta la salida positiva en este caso porque la no inversora es más grande. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar para que no se vayan a confundir? O sea, esto es cáscara de quiz. Si yo, por ejemplo, les dibujo el amplificador de esta manera, les pongo menos, más, y yo pongo acá en la entrada 12 voltios y aquí pongo 10 voltios. Pregunta, ¿qué voltaje va a salir acá? ¿15 o menos 15? Menos 15. Menos 15, muy bien. Porque la entrada inversora, que es la negativa, es mayor, entonces se conecta a la fuente negativa. Así funciona. Entonces no se vayan a dejar confundir cuando esté pintado al revés, porque en muchos circuitos lo vamos a pintar así al revés, ¿sí? Teniendo la fuente positiva arriba, pero la entrada inversora arriba. Listo. Eso, digamos que, ¿qué aplicaciones tiene? Entonces yo podría, por ejemplo, podría hacer lo siguiente. Déjenme borro esto. Yo podría aquí poner esto a tierra, a 0 voltios, y en la entrada negativa, voy a pintarlo al revés, más bien, cambiar esto acá así, voy a poner más, menos, voy a poner esto a tierra, y aquí voy a poner una onda sinusoidal de 1 voltio por arriba y menos 1 voltio por abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues miren, vamos a analizar por partes. Cuando yo estoy por aquí, por ejemplo, en 0.1 voltios, si yo pongo 0.1 voltios acá, eso es mayor que tierra. Entonces voy a dibujar acá la salida con la entrada que nos inventamos. Entonces por aquí, donde estoy en 0.1 voltios, como es mayor la entrada no inversora, entonces automáticamente pasan 15 voltios. Eso quiere decir que en la salida lo que vamos a ver son 15 voltios en todas estas partes donde la entrada sea mayor a 0. Entonces acá 15 voltios. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, en la parte negativa? Es decir, por acá abajo. Pues como va a ser entonces esto menor que la Tierra, pues se va a pasar la fuente negativa y se van a pasar 15 voltios. Entonces, ¿qué hicimos? Convertimos una onda sinusoidal en una onda cuadrada y fuera de eso, lo que hicimos es que la amplificamos. Ahora ustedes podrían decir, bueno, ¿y eso qué aplicación tiene? Esto, pues, es lo que comúnmente se conoce como una señal de reloj, una señal cuadrada. Ahora ustedes podrían hacer otra cosa y decirme, no, pero es que las señales de reloj no son tan grandes. Entonces, bueno, cambiamos la alimentación y acá arriba le ponemos 5 voltios y acá abajo le ponemos 0 voltios. Entonces, lo que antes eran 15, ahora son 5 voltios, y lo que antes eran menos 15, ahora son 0. Entonces, ahora funciona de este estilo, ¿sí? Y también es una señal de reloj. ¿Listo? ¿Qué otra aplicación tiene? Por ejemplo, imagínense que ustedes construyen un circuito y ya no le ponen tierra acá. Me borro esto. Ya no le ponen tierra, sino que le ponen, por ejemplo, una fuente de C con 2 voltios.
Y ahora su señal de entrada es de +5 a -5. Entonces, ¿qué va a pasar? Pintémosla. Pintemos la señal acá. Estos son 5, 10, 15. 5, 10, 15. Entonces, 5 menos 5, 5 menos 5. Entonces, este 2 voltios, pues lo que va a pasar es que ahora ya no vamos a comparar con 0, sino que vamos a comparar con 2. Entonces, es como si pusiéramos un umbral por acá. ¿Y cuáles son las únicas partes donde la señal es mayor al umbral, a lo que estamos comparando? Pues aquí y aquí. Entonces, solo en esas partes vamos a ir a 15 voltios y en el resto vamos a ir a -15 voltios. Y eso ustedes lo podrían hacer mucho más estricto. No sé, podrían poner esto ya no en 5, sino en 4. Entonces, lo que va a pasar a la salida es que el umbral se pone mucho más arriba y es mucho más angosta las partes donde el circuito está en 15 voltios, ¿sí? Ya se vuelve mucho más angosto, ¿sí? Otra aplicación que puede tener es, imagínense que ustedes construyen un sensor de voltaje, un sensor de temperatura, por ejemplo, a su casa. Quieren medir la temperatura y saber cuándo se está haciendo calor. Entonces, ustedes compraron un sensor que cambiaba el voltaje de esta manera a medida que cambiaba la temperatura, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, se dieron cuenta que el sensor cuando está mayor de 3 voltios es porque la temperatura es mayor a 20 grados. Y lo que ustedes quieren hacer es que cuando la temperatura sea mayor a 20 grados, pues se prenda un ventilador, por ejemplo. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a poner acá en el umbral que teníamos, ya no van a poner 4 voltios, sino que ponen 3 y aquí conectan el sensor. Aquí va conectado su sensor, ¿sí? Por decir algo. Entonces, si este sensor empieza a ser así, por ejemplo, estamos en 18, 19, 15, 19, siempre va a ser 0. Es decir, voy a poner aquí esta fuente no en 15, sino en tierra, en 0 voltios. Entonces aquí siempre vamos a estar sacando 0 voltios. Y vamos a conectarle un ventilador acá. Voy a conectarle un ventilador que podemos representar así, o vamos a hacer el dibujito así de un ventilador. ¿Listo? Entonces, como son 0 voltios, pues no se prende. Pero, ¿qué pasa cuando el sensor sube de 3 voltios? Como sube de 3 voltios, ahora la entrada no inversora es más grande y pone 15 voltios acá. Entonces, como pone 15 voltios, ahí sí se nos prende el ventilador y eso funcionaría como un circuito de automatización bien sencillito utilizando un comparador con un amplificador operacional. ¿Listo? Bueno, digamos que otra aplicación, o ya digamos que eso que acabamos de ver, se conoce como un amplificador no inversor. ¿Qué quiere decir que es no inversor? Que cuando la señal es más grande en la entrada no inversora, pues entonces se va a la alimentación positiva, ¿cierto? Aquí hay que tener una apreciación. Y es que si yo, por ejemplo, pongo 12 voltios acá, y este divisor de voltaje que tenemos aquí, estas dos resistencias así, que me están dividiendo 12 voltios en dos, es decir, acá tengo 6 voltios y acá tengo 0 voltios. Si yo, por ejemplo, aquí en la entrada pongo, no sé, 8 voltios, que es mayor, pues dijimos que se va a conectar así de esta manera. Entonces, veníamos diciendo que lo que iba a pasar es que en la salida íbamos a tener los 12 voltios. Es decir, si esto por aquí fueran 8 voltios, entonces acá saldrían los 12 voltios. Pero eso no es verdad. No van a salir 12 voltios. Van a salir más o menos 11.9, 11.95. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el amplificador, ya vieron ustedes que adentro tiene un montón de transistores, entonces él tiene que consumir voltaje para poderlos polarizar. Entonces se va al voltaje cercano a la alimentación, pero es un poquito más bajito porque el amplificador se queda con un poquito de ese voltaje. ¿Listo? Pero digamos que ustedes ahora quieren que funcione al revés, ¿sí? No sé,
por ejemplo, tienen una puerta, vamos a decir, vamos a inventarnos así algo bien loco, una puerta eléctrica, ¿sí? De la entrada a su casa, ¿sí? Aquí está su casa, el televisor, en la mesita y bueno. Y esa puerta eléctrica para mantenerse encendida necesita voltaje, es decir, le tenemos que estar metiendo 15 voltios, por ejemplo. Entonces, digamos que ustedes conectan un sensor, por aquí un sensor de movimiento, de esos ultrasónicos, que cuando detecte que pase una persona, un intruso, sube el voltaje. Entonces, lo que ustedes quieren es que se cierre la puerta, es decir, que se quite la alimentación. Entonces, para eso existe el comparador inversor. Entonces, aquí ustedes ponen el voltaje de referencia, que en este caso vamos a poner que son 6 voltios, porque la alimentación son 12, por ejemplo. Acá tenemos 0 voltios. Entonces, cuando el sensor de ultrasónico no está detectando nada, pues aquí hay 0 voltios. ¿Qué hay en la salida entonces? Hay aproximadamente 12 voltios, es decir, esta zona de acá, ¿sí? Es decir, la puerta está abierta. Pero llegamos que pasó alguien, entonces esto se subió a 8 voltios, como pasó alguien, entonces ya se cambia la fuente y ahora entrega la tierra, y al entregar la tierra, entonces vemos esta parte de acá y se nos cierra la puerta. Esa podría ser una aplicación bien sencilla, ¿sí? Digamos, muy, muy, muy sencilla. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, señor. Listo. Entonces, hay otra aplicación bien interesante que tienen los amplificadores operacionales y es como comparadores de voltaje. Entonces, si ustedes tienen en su casa unos aparaticos que tienen unos LEDcitos acá y que se conocen como power banks para cargar sus celulares, que uno le conecta aquí el USB al celular. Estos LEDs internamente funcionan con un circuito que es un voltímetro, es decir, un medidor de voltaje. Entonces, vamos a suponer que tenemos una fuente y aquí adentro hay una pila que es la que carga nuestro celular. Entonces, vamos a conectar esa pila, va a ser nuestra tensión a medir, la vamos a conectar acá y vamos a decir que cuando esa pila está cargada en 100%, tiene 5.5 voltios cargada, ¿sí? Y cuando está descargada, se va hasta 0 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, miren, ponemos una fuente acá de 5 voltios y miren que estas 5 resistencias es que dividimos el voltaje en 5 partes iguales, es como 5 escaleritas. Entonces acá vamos a tener 5 voltios, 4 voltios, 3 voltios, 2 voltios, 1 voltio y 0 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la pila esté súper cargada? Pues se va a poner un 5.5 acá y en todas estas 5.5, 5.5, 5.5 y 5.5, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues él va a comparar, digamos que esto lo vamos a alimentar con 5 voltios también, pero por debajo lo vamos a alimentar con tierra. Entonces, ¿qué pasa? 5.5 voltios es mayor que 5, sí. Entonces, ¿qué hay acá a la salida? Pues hay 5 voltios. Acá vamos a tener 5 voltios. Como consecuencia, se polariza este diodo LED y se enciende. Entonces, el diodo se enciende. ¿Qué pasa? 5.5 es mayor a 4, también. Entonces pasan 5, se polariza, se prende. Aquí también pasa lo mismo, aquí también y en este último también. Siempre pasa lo mismo. Entonces todos estos LEDs se encienden cuando la pila está cargada. Ahora, miremos, por ejemplo, cuando la pila esté por la mitad, ¿sí? Por ejemplo, que tenga
ya no 5.5 voltios, miremos otro caso, sino que tenga, por ejemplo, 3.2 voltios. Entonces, si aquí ponemos 3.2, se pone 3.2, 3.2, 3.2 y 3.2. Hagamos las comparaciones. Entonces, en el primer amplificador operacional pasan 0 voltios. En el segundo también, porque 3.2 es menor que 4. Pero en el tercero, 3.2 es mayor que 3. Entonces ahí siguen pasando 5. En el segundo también y en el primero también. Como consecuencia, solo estos 3 LEDs se encienden, los últimos 3 y los primeros se apagan, quedan apagados. Es decir, no funcionan. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, otro caso. Digamos que la fuente ahora ya no es 3.2, sino que es 1.1, ¿sí? 1.1 voltios. Entonces, se pone 1.1 voltios en todas las entradas no inversoras. 1.1. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál será el único que se enciende? Pues solo se va a encender el último, que es donde se compara ese voltaje. Y esa regla se cumple para si ustedes quieren dividir el voltaje en 10, en 20 o en 40, pues lo único que tienen que hacer es poner más amplificadores operacionales. Entonces miremos esto, cómo sería en Multisim. Entonces vamos a Multisim, le damos aquí Login. Vamos a ver si tiene mi contraseña guardada. Sí, ahí entramos. Y vamos a dar donde dice crear circuito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir este circuito que está acá en la diapositiva. Entonces vamos a sacar amplificadores operacionales. ¿De dónde? De aquí. Entonces vamos a tomar este que dice 3 terminales y vamos a configurarlo. Entonces le van a dar clic en esta tuerquita que está a la derecha y van a bajar acá donde dice B positivo y le van a poner 5 y negativo 0. Esas van a ser las fuentes de nuestro amplificador. Profe, disculpe, Dijimos que, señor, es que no vi dónde sacó la tuerquita que dijo. está acá en la esquina. Apenas Ah, ya, le ya, das ya. clic a esto, está acá en la esquina. Entonces conectamos una resistencia. Esa resistencia le vamos a poner un valor de 220. ¿Por qué de 220 ohmios? ¿Alguien se acuerda por qué tiene que ser de 220 ohmios? Es la que se necesita, o sea, como la mínima que se necesita para no quemar el LED. Exacto, por la corriente que tiene el LED. Entonces, el LED, el fabricante por lo general nos dice que consume solo 20 miliamperios. Entonces, lo que uno hace es mirar el circuito. Si voy a alimentar con 5 voltios cuando se encienda, aquí voy a poner una resistencia, aquí voy a poner mi diodo que solo debe aguantar 20 miliamperios. Entonces, uno empieza a decir, bueno, miremos voltajes. Aquí solo se pueden quedar 0.7 voltios, que es lo que consume un diodo. Entonces acá deberán quedarse el restante, es decir, 4.3 voltios. Y si fuera de eso, ya me dijeron que la corriente que pasa por aquí debe ser 20 miliamperios. ¿Qué valor tiene que tener esta resistencia? Entonces ustedes se acuerdan de la ley de Ohm, que dice que voltaje es resistencia por corriente. Despejamos la resistencia, entonces nos queda B sobre I igual a R, es decir, 4.3 voltios sobre 20 miliamperios igual a R, y esto si lo hacen en la calculadora le das la 215.
Como la resistencia de 215 no existe, entonces ponemos una de 220, que es la más cercana. Esa es la razón de por qué son 220. Listo. Sigamos. Entonces ponemos ahora acá un diodo, un diodito. Le vamos a dar rotar. Le pueden cambiar el color si quieren, ponerle azul por hoy, por cambiar. Y la tierra. Vamos a poner la tierra aquí de una vez. Entonces, esto 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y luego nos dice esto que hay una fuente o la pila que vamos a medir conectada a todas las entradas positivas. Entonces vamos a poner una fuente de voltaje que es la que va a simular nuestra pila, lo que vamos a medir. Y la vamos a poner inicialmente en 5.5 voltios. Entonces esto lo vamos a conectar acá y todas las positivas van conectadas. Listo. Y pongamos una tierra acá. Listo, ya solo nos faltan las resistencias, entonces pongamos una resistencia, que estas pueden ser de cualquier valor. Realmente estas pueden ser de 1K, de 15, de 22, 30, lo que ustedes quieran. Lo único que deben garantizar es que todas sean iguales. Es lo único que deben garantizar. Entonces acá vamos a duplicarla. 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 Y a tierra. Entonces esta señora resistencia última la ponemos a tierra. ¿Y qué va a la entrada? Va a otra fuente. Entonces, otra fuente acá. También conectada a tierra. Pero esta ya es de 5 voltios. Es decir, vamos a dividir 5 en 5 niveles de voltaje. Entonces conectamos las entradas negativas, como están en el dibujo. Y listo. Entonces le vamos a dar simular. Entonces se encienden todos los LEDs. ¿Por qué? Porque el voltaje que estamos midiendo es mayor a todos. Entonces ahora empecemos a bajar esto. Pongámosle 4.9 voltios. Apagó el primero. Pongámosle 4.2. Sigue así. Pongámosle 3.9. Se apagó. Seguimos usando nuestra power bank. La seguimos descargando. La seguimos descargando. Pongámosle 2.9. Se apagó. 1. Apagó. 0.5. Se apagó todo. Entonces tenemos 5 niveles de voltaje. Que si ustedes quieren dividirlo en más, pues lo pueden hacer en más. Sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, porfa hagan esta simulación que se las voy a pedir para que me la entreguen. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Profe, pero pues no sobre esto, ¿cómo hace para guardar los circuitos? Que esto ahorraría bastante tiempo, porque a veces se cierra la página. Ah, ya. Entonces, aquí estoy poniendo simplemente unos medidores para que veamos cómo se divide. Miren los niveles de voltaje que quedan. 5, 3.99, 2.99, 1.99 y 0.99. ¿Cómo guardamos? Primero le dan un nombre. Entonces esto se va a llamar medidor de voltaje. Y luego le dan acá en los cuadritos de acá arriba. Le dicen guardar, o guardar y ya. Él automáticamente lo guarda, le dicen OK y se desaparece el asterisco que estaba al lado del nombre.
A ver si guarda esto. Bueno, pero ahí probablemente sus computadores van un poquito más rápido, pero entonces ahí se desaparece ese asterisquito y ya queda guardado. Entonces lo único que ustedes después tienen que hacer es entrar a Multisim. Entrar a Multisim, internet se puso lento. Por acá arriba dice circuitos o mis circuitos y ahí les aparece toda la lista de circuitos que ustedes tienen. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vamos a ver eso ahí cargando y a ver si ahorita reacciona. Listo, entonces ahora miremos el amplificador de otra manera. Entonces voy a poner acá una pantalla en blanco. Listo. Entonces vamos a ver el amplificador. Voy a ponerlo aquí. Menos, más. Miren que ahí la invertí. Ojo con eso. Y le vamos, ya no vamos a mirar solo así, sino que le vamos a poner una resistencia acá, que la vamos a llamar RF, y le vamos a poner una resistencia acá, que la vamos a llamar RIN. ¿Listo? Y esto lo vamos a poner a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, esta configuración de los amplificadores se conoce como enlazo cerrado, ¿sí? ¿Por qué se dice lazo cerrado? Porque la salida se devuelve a la entrada y particularmente se llama realimentación negativa porque entra por la entrada inversora. Realimentación positiva casi nunca hay en este tipo de circuitos, pero puede haber. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pongo, vamos a aclarar una cosa, esto tiene una fuente de alimentación acá negativa que se llama menos BEE. Y voy a volver a hacer esto. Y está más BCC. Y volvamos y dibujamos la resistencia RF. Entonces, ¿qué va a pasar? Pongamos, por ejemplo, un valor de voltaje aquí como 0.3 voltios. ¿Qué pasa? Aquí tenemos 0 voltios. Y aquí pues vamos a ver 0.3 voltios, ¿sí? O un poquito menos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál de las dos entradas es más grande? La entrada negativa. Miren, 0.3 contra 0 es negativa. Entonces se va a conectar esto acá. Al conectarse eso, vamos a poner menos BEE acá en la salida. Ese menos BEE se va a venir por acá y ¿qué va a hacer? Miren que llevó voltaje negativo acá. Entonces va a hacer que este voltaje se baje, ¿sí? Y entonces al bajar este voltaje, eventualmente este voltaje de esta otra entrada se va a convertir en 0 voltios. Y pasa de la misma manera, pero si pusiéramos un voltaje menor. Por ejemplo, si yo acá no pongo 0.3, sino que pongo menos 0.1, entonces ahora ¿quién es mayor? La positiva. Entonces esta positiva se conecta acá, ese más BCC se pone acá y va a obligar a este voltaje a subir, ¿cierto? Entonces, eventualmente las dos entradas se van a igualar. Y eso pasa por el principio, la primera ley que les hablaba yo ahorita de ganancia infinita, que esto se puede reescribir como que el voltaje en la entrada no inversora es igual al voltaje en la entrada inversora. ¿Listo? Y ahora, miremos otra cosa. Entonces, vamos a decir, ya teniendo en cuenta esto, vamos a hacerle un análisis más complejo a este circuito. Vamos a decir lo siguiente. Ven, arreglo el dibujo. Entonces vamos a decir que, como ya sabemos que el voltaje de la entrada no inversora es igual al voltaje en la entrada inversora, estos 0 voltios que están acá
¿A dónde se van a poner? Pues se van a poner también en la entrada negativa. Entonces quiere decir que tanto en la entrada inversora como en la no inversora van a haber 0 voltios. Ahora, si yo adicionalmente sé que acá hay un voltaje de entrada y acá hay un voltaje de salida, sea cual sea, pregunta, ¿cuál va a ser la caída de diferencial que va a haber o la caída de potencial que va a haber en esta resistencia? Pues va a ser de 0 a Bin, es decir, Bin. Eso es el voltaje que va a haber esa resistencia. ¿Y cuál es el voltaje que va a haber la resistencia RF? Pues va a ser de 0 a Vout, es decir, Vout. ¿Qué quiere decir? Que si acá hay 12 voltios, pues 12 voltios va a haber esa resistencia. Que si acá hay 5 voltios, 5 voltios va a haber esa resistencia. Listo. Y ahora miremos las corrientes. ¿Sí? Entonces miremos las corrientes. Voy a borrar un momentico estos nombres para poder pintar las corrientes sin problema. Entonces, la corriente, en este caso, si ustedes se acuerdan, se pinta en el otro sentido, que es la convencional, la que ustedes han aprendido todos estos años, no la de los electrones, que es al revés, la corriente. Esta la vamos a llamar I1. Y acá hay otra corriente, pero hacia acá, que se llama I2. Listo. Dijimos ahorita, si ustedes me creyeron, que la segunda ley decía que la corriente que entraba por estas terminales era 0, o más bien, que la impedancia de entrada era infinita. ¿Qué quiere decir? Que acá no va a entrar ninguna corriente. Entonces pregunta, si acá no entra ninguna corriente, pues solo hay una manera de resolver esta situación. Y es decir que I1 es lo mismo que I2. Pues porque si nadie se va por acá, entonces aquí a este punto, pues para que no haya, digamos, para que haya conservación de la energía, pues esto tiene que ser igual a esto, ¿sí? Ojo aquí, miren que yo pinté las flechas con sentidos contrarios, entonces tengo que poner un signo acá negativo en I2. Listo. Entonces, por ley de Ohm, ¿qué nos dice? La ley de Ohm, vamos a ponerla por acá arriba, ley de Ohm, dijo, voltaje es igual a R por I, despejemos I. Entonces B sobre R es igual a I. Pregunto, entonces, ¿cómo será I1? Pues I1 será Bin sobre Rin y I2, ¿qué será? Con el menos ahí, Bout sobre RF. ¿Listo? Si voy a reorganizar esto y voy a pasar Bin a dividir y RF a multiplicar. Entonces, RF sobre Rin igual a Bout sobre Bin y voy a pasar el menos también a este lado. Pregunta, ¿esta relación de salida sobre entrada, a qué se les parece? Que si yo les digo a ustedes que la salida fue 10 y la entrada fueron 2, ¿este 5 qué significa? ¿Qué les dice a ustedes? Una relación. Una relación de... Está aumentando el voltaje. Relación de voltaje. Está aumentando como tal el voltaje. Sí, por eso. ¿Y eso cómo se llama? Si ustedes, por ejemplo, vamos a ir a una maquinita de monedas, metieron 2 monedas de entrada y sacaron 10. Y 10 sobre 2 nos da 5. ¿Este 5 qué les dice? ¿Su qué? Su factor de aumento. Sí, o sea, por cuánto de, aumenta. de aumento o ganancia. ¿Sí? Ajá. Exacto. Entonces esto sería la ganancia. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que la ganancia? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, acá 10K y acá pongo un K, entonces mi ganancia, ¿cuánto va a ser de acuerdo a esta fórmula que nos acabamos de inventar? Pues va a ser menos 10K sobre menos un K, perdón, menos 10K sobre un K, cancelamos las Ks, menos 10. Entonces quiere decir que si yo aquí pongo una señal de voltaje de más 1 menos 1, pues acá la salida voy a tener la señal no solo amplificada,
por 10, sino que invertida. Entonces voy a tener esto, ¿sí? Con más 10 y menos 10, donde recordemos que la entrada era así pequeñita, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama este circuito? Este circuito recibe el nombre de amplificador inversor. Así se llama este. ¿Y por qué inversor? Pues por la única razón de que tiene un negativo. Entonces invierte la señal, ¿sí? Si ustedes no quieren la señal invertida, pues ponen otro amplificador inversor, pero ahora con ganancia 1, ¿sí? Y ya vuelven y la invierten. Ahora ustedes me van a decir, pero venga, ¿cómo así? Quiere decir que si yo aquí pongo no una de 10K, sino que pongo de 400K, ahora mi amplificador me dará una ganancia de 400. Sí, una ganancia de 400 se la va a dar. ¿Qué pasa? ¿Qué limitaciones hay que tener en cuenta? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que tenemos un amplificador acá, 5 voltios con tierra. Vamos a poner aquí en la entrada negativa una resistencia. Esto a tierra. Aquí le vamos a dar ganancia, por ejemplo, 5. Entonces 5K y 1K. Estoy inventándome valores, pues creo que esa resistencia no existe. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo una señal sinusoidal acá de +1 a -1, entonces, ¿qué va a pasar? Pues, según lo que sabemos, esto se va a amplificar a la salida y vamos a tener -5, ¿sí? Y +5. Pero, error. ¿Por qué? Porque miren que el amplificador operacional solo está polarizado con 5 y tierra. Es decir, cuando yo le intente a él pedir digamos, excursiones negativas, no lo va a poder hacer, se va a saturar. Entonces la salida va a ser realmente esta, se satura. Y fuera de eso, si ustedes por algún motivo esta fuente se la cambian y ya no le ponen 5, sino que le ponen 3 voltios, peor todavía. ¿Por qué? Porque entonces ahora no va a ser la negativa y cuando vaya subiendo se queda en 0 y corta, ¿sí? Se satura el amplificador. Entonces es muy importante, cuando ustedes diseñen la ganancia, tengan en cuenta que se lo van a poner. Si se lo van a poner a la señal del cerebro que está alrededor de milivoltios, pues le pueden poner ganancias de 200, 300 y hasta 1000, ¿sí? Pero si se lo van a poner a un circuito digital que les entrega 1 voltio o 2 voltios y lo quieren amplificar, pues ahí sí tienen que tener cuidado con las fuentes, porque si no, se les va a saturar la salida. ¿Listo? ¿Hasta aquí preguntas o dudas? Profe, ¿ese sigue siendo lo del comparador de voltaje? No, este ya se llama amplificador inversor. Este ya se llama un circuito amplificador inversor. ¿Por qué amplificador? Porque da ganancia. ¿Y por qué inversor? Porque la fórmula tiene un menos. Entonces la onda sale pintada al revés. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Digamos que ustedes dicen, no, bueno, me conseguí -3 voltios. Entonces acá le ponen -3. Ah, bueno, entonces él ahora hace esto. Hacia abajo, pero se cortan 3, sube, se cortan 3 y sale. Eso pasa muchas veces cuando no están bien sintonizadas las ganancias. Entonces, ¿qué hace uno? Como pues uno a veces no sabe cómo será la señal de entrada. Entonces, en vez de poner aquí una señal fija, ponen una señal, una resistencia de este estilo, con una flechita. ¿Esto cómo se llama? Un potenciómetro. Un potenciómetro son esas perillitas que tienen los radios viejitos para uno controlar el volumen. Entonces, pues eso es lo que hace realmente cuando ustedes ponen la canción que les gusta y
giran la perillita, aumentan la resistencia, entonces aumentan por allá la ganancia de algún amplificador y le suben volumen a la música. Entonces aquí estaba su canción favorita, sonando, no sé qué, estaba muy pasito, entonces giran la perillita y esto empieza a salir así, grandísimo. ¿Y qué pasa? ¿No les ha pasado que llega uno a los parlantes y le sube todo el volumen y se empieza a distorsionar? Pues también es porque acá a veces hay ruido o estamos llegando a los niveles de saturación del parlante, entonces por eso empieza a sonar feo, ¿sí? Y puede que se llegue a quemar, ¿listo? Eh, Hay otro amplificador que se llama amplificador no inversor. Es decir, que si yo aquí le pongo una onda sinusoidal así, de +1 y -1, él me la hace igualitica con la ganancia que yo quiera sin invertírmela. Entonces, por eso se llama amplificador no inversor. ¿Qué diferencia tiene? Que entonces ahora la señal de entrada la ponemos por la no inversora y la realimentación por la inversora. O sea, esta sigue acá, solo que aquí ya no ponemos Bin, sino que ahora ponemos tierra, y por acá ya no ponemos tierra, sino que ponemos Bin. Y la fórmula de la ganancia es esta de acá. ¿Que de dónde sale esa fórmula de la ganancia? Haciendo el mismo análisis que acabamos de hacer. Como ustedes ya saben que aquí hay 0 voltios, acá hay Bin, y estas dos terminales son iguales, entonces acá ponen Bin. Acá hay Vout, entonces analicen esta corriente que va por aquí, esta corriente que viene por aquí, igualan y llegan a esa fórmula. ¿Qué desventaja tiene? Pues que a pesar de que no invierte la señal, le pone este 1 acá. Entonces, si ustedes quieren, si hacen una relación de resistencias de 10K con un K, pues no van a tener 10 de ganancia, tienen 11. Si hacen 220K con un K, pues no tienen 220, tienen 221. ¿Sí? Esa es la única como limitación que uno podría llegar a decir que tiene este circuito. ¿Y cómo se deduce? Pues se deduce exactamente igual como lo acabamos de hacer. Entonces, lo que van a hacer ustedes es que por favor en Multisim van a simular estos dos circuitos, el inversor y el no inversor, ¿sí? Entonces van a poner una señal acá de prueba, ¿sí? Y van a ver cómo se invierte y van a poner otra señal acá de prueba y van a ver que no se invierte, ¿sí? Eso es lo que van a hacer, ¿sí? ¿Preguntas o dudas? Profe, entonces, digamos, yo no entiendo con la diapositiva anterior que usted había presentado, que dice que la de salida es de 3 voltios, entonces no entiendo ese voltaje que tiene que ver con esa amplificación, porque al fin y al cabo esa relación es por las resistencias, no por esa que está como tal sobre el amplificador. Ah, tú dices en la que yo estaba dibujando ahorita, en la que tenía una señal así y cuando la dibujé así, la moché por acá en 3 voltios. Sí, sí, señor. Ah, bueno, ¿qué pasa? O sea, tienes toda la razón en lo que tú estás diciendo y es que la salida depende de esta relación. Pero va a llegar un punto en que si tú, por ejemplo, tienes acá, no sé, quieres amplificar 1 voltio, ¿sí? Y lo estás amplificando por 20, por decir algo. Acá tienes 20K y acá tienes 1K. Entonces tu ganancia es de 20, pero tu fuente solo es de 15. Entonces, la relación de resistencias te dice que la salida idealmente debería ser -20 y +20, porque es como la estás amplificando. Pero como esto es voltaje, y habíamos dicho que el voltaje se toma desde las fuentes, lo toma desde las fuentes, la fuente solo te puede dar +15 y -15. Entonces, después de ese valor, el amplificador no tiene como generar más voltaje para cumplir esta partecita que le queda faltando. Entonces, se dice que se satura el amplificador. Entonces, a pesar de que la ganancia sea la que determina cómo es la salida, las fuentes digamos que la truncan, la limitan, ¿sí? Entonces, si yo quisiera que esto funcionara, pues lo único que tengo que hacer es aumentar aquí a 24 voltios, por ejemplo, y aquí a -24 voltios, y ya automáticamente sí sale mi señal sin mocharla, sin hacerle estas mochadas por acá.
¿sí? Es decir, tú no puedes generar 30 voltios si solo tienes una fuente de 15 en este circuito, ¿sí? Vamos a, de pronto vamos a ver más adelante, o les cuento un poco, hay una rama de la electrónica que se llama electrónica de potencia, y es que se llaman circuitos, uno puede hacer elevadores de voltaje. Entonces yo acá tengo 2 voltios y a través de una relación de circuitos puedo hacer que este voltaje empiece a subir y a subir y a subir y a subir, ¿sí? Eso como lo hago, pues con un consumo de corriente importante, hasta que llega a un punto y se daña. Obviamente, no, esto no, uno no puede subir el voltaje así infinitamente, tampoco. Pero pues hay circuitos que sí nos permiten hacer elevar ese voltaje. Pero particularmente el amplificador, por su manera de funcionar, él solo puede entregar voltajes máximo lo que le diga la fuente positiva y mínimo lo que le diga la fuente negativa. ¿Listo? Profe, y otra pregunta. Digamos, en la onda cuando es AC, hay un punto en el que la onda llega a ser cero. Entonces, cuando llega a ser cero esa onda, pero nosotros estamos conectados en el negativo con la Tierra, ¿él toma en ese cero la positiva o la negativa? Pone en ese caso, pone cero. Cuando tú dices eso, digamos que es una buena pregunta y es cuando, ¿qué pasa si yo aquí pongo 5 voltios y aquí pongo también 5 voltios? O sea, ¿a cuál de las dos se va? Creo que es como la duda que tienes, que me lo estás preguntando con 0 voltios, Sí, sí, porque sí. habíamos puesto acá tierra. Entonces, en ese caso, siempre no sé si vieron ahorita. El valor que está aquí es un poquito diferente, ¿sí? Este valor que entra por esta pata inversora es diferente a la Tierra por el consumo que hay interno en en el amplificador. Y la otra cosa es que lo que puede llegar a pasar si se da la situación en que son exactamente iguales, entonces el amplificador empieza a oscilar muy rápido entre los valores de la fuente, ¿sí? Y esa oscilación tan rápida, lo que se va a ver a la final nosotros a la salida es que es un cero. Entonces se pone un cero. ¿Sí? Entonces, como él no sabe ni si mandar la positiva o la negativa, entonces empieza a oscilar, a cambiar entre el uno y el otro, el uno y el otro, y llega a un punto en que ajusta las dos entradas, las ajusta las dos en el mismo voltaje y pone cero a la salida. En este caso, ¿sí? En este caso que tú planteas. Entonces, ¿no sería conveniente poner esas dos salidas, perdón, esas dos entradas en el mismo valor? Porque entonces no me estaría sirviendo para nada ponerle ningún voltaje, porque al fin y al cabo va a salir como un cero, ¿sí? Sí, el comparador por lo general se utiliza cuando yo no quiero que sean iguales. Yo no quiero que las dos sean iguales. Vamos a ver la otra clase mañana. Un circuito en donde yo sí puedo poner entradas iguales, perdón, pero ahora voy a hacer otra cosa con el amplificador y es que no las voy a comparar, sino que las voy a sumar o las voy a restar, por ejemplo. Entonces eso lo vemos mañana que también se puede hacer con el amplificador. Y este fenómeno que les estaba mostrando acá, cuando una señal oscila muy rápido y lo que uno ve es como el promedio, eso se conoce como el voltaje promedio o el voltaje RMS. Y es que si, por ejemplo, ustedes están midiendo una onda, no sé, una onda cuadrada, ¿sí? ¿Sí? Y solo tienen un multímetro para medir esto, es decir, solo tienen un indicador que les dé un valor y ya. Por lo general, estos dispositivos lo que hacen es que les entrega el valor promedio de la onda. Como no pueden dibujar toda la onda completa, entonces les entrega el valor promedio. Eso mismo pasa en este caso. Cuando empieza a oscilar muy rápido, se entrega el valor promedio, que en este caso sería 0. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Bueno. Profe, ¿Tiene, señor? digamos, es que no tengo tan claro, digamos, al ponerlo en el multisim, cómo uno podría hacer como que aparecen las dos ondas para ver la comparación, digamos, de la que entra con respecto, digamos, a la inversa que la muestra el programa, no entendí bien. Eso fue lo mismo que hicimos con el rectificador de media onda. Y es que
voy a ponerlo acá. Voy a ponerles un ejemplo como por acá. A ver, vamos a poner una onda AC aquí digamos, de 12 voltios a 60 Hz. Y voy a poner otra de 1 voltio a 60 Hz. Como para ilustrar el hecho de que veamos dos señales diferentes. Y pongamos una resistencia que se nos consuma ese voltaje. Resistencia, tierra y tierra. Y pongamos esta misma resistencia acá. Y pongámosle una tierra. Entonces, cuando ustedes quieran ver dos señales, lo único que tienen que hacer es poner un medidor de voltaje en donde quieran medir una parte, le ponen la referencia, en este caso la referencia es tierra, perdón, y ponen otro medidor de voltaje en el otro lado donde quieran medir, que en este caso sería la salida del amplificador operacional, con su referencia también en tierra, y le dan simular, y entonces cuando lo dividen, aquí les dan las dos señales, ¿sí? Tienen las dos señales. Y para que no se vean así tan que varían, le ponen un trigger automático y ahí ya queda quieta. Entonces esto, por ejemplo, sería el resultado que ustedes deberían ver en un amplificador no inversor. ¿Sí? Tienen una muy pequeña y luego tienen una grandísima como si estuviera siendo amplificada y que no se invierte. ¿Sí? Entonces es lo que ustedes deberían ver, pero ya el circuito sería otra cosa. No serían dos fuentes, sino que sería un circuito que amplifica. ¿Sí te quedó Ok. claro? Ok, vale, profe, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, dejamos así hasta hoy para no meter más circuitos. Mañana vemos los otros. Y les queda entonces de tarea montar el medidor de voltaje que yo les hice ahorita en Multisim. Ya ahorita les subo las características de lo que deben subir en Teams. Y el amplificador inversor y el amplificador no inversor, que también les subo exactamente lo que quiero que suban. ¿Listo? Profe, pero entonces ese inversor y no inversor es como decir una comparación, algo así parecido con el que hicimos con el MOSFET. O sea, se puede hacer, o sea, mi pregunta más bien es si se pueden hacer esos mismos dos como una comparación. Sí, sí. Le puedes poner a los dos la misma señal de entrada, ¿sí? O copiar la misma fuente para los dos y mirar qué te genera el uno y qué te genera el otro. Ah, listo, profe, gracias. Profe, una pregunta. Señor. Tendría que dar algo más o menos así. Todavía no veo, está cargando. Ok. Ahora sí. Ya, ahora sí. A ver, entonces ese es un amplificador. Ujú. Algo así. Y así más o menos tiene que entrar. Exacto. Ese es un no inverso. ¿Qué es? Pero. Este es Ay, el inversor. Este es el inversor. no. Entonces ahí tienes un problema y es que el medidor verde debe ir en la salida del amplificador operacional. Ok, tiene que ir a... Donde dice 2. Sí, sí, acá. Y el Y la otro referencia de ese debe ir en tierra. acá.
Y la fuente de entrada, no, la tierra no va conectada a la salida, va conectada a tierra. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El cablecito que pusiste de la fuente, de menos a más, Sí. ese Tiene que ir va conectado a tierra. a tierra. Y no va conectado a la salida, o sea, borra ese cable y ahora sí conéctalo. Ajá. Creo que no quedó conectado. Y este sería otro tierra, ¿cierto? Sí, este es otro tierra, entonces ahí ya está bien. Entonces, ahí lo que vas a tener es un inversor con ganancia 1, porque las dos resistencias son iguales. Ok, pero creo que este verdecito no me aparece, no sé por No qué. es que tienes que volverlo a conectar, no está conectado a nada. Claro. No, y lo mandaste a tierra también. O sea, ese tierra que pusiste en la salida sobra. Este de acá. Ese cablecito sobra. Ok. Ahora sí. Y muévelo, conéctalo. Eso, ahora sí. Esto es lo que debería aparecer. Este es un inversor de ganancia 1. Entonces lo único que hace es invertir la señal. Ya si quieres ver más ganancia, entonces tienes que modificar la resistencia de feedback, que es la que es RF, la que tienes ahí como R2, y eso le va a dar más ganancia al sistema. Profe, y en una inversora aparecerían como, por decir, los dos colores una encima de la otra y ya. En un no inversor, pero ¿saben cuál es el problema? Y es que acuérdense cuál es la ganancia de un no inversor. La fórmula, les vuelvo a compartir pantalla. La fórmula de un no inversor, miren ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, sí, señor. Entonces, si ustedes ponen un K en RF y un K en RIN, esto les va a dar 1. Pero como la fórmula es 1 más esto, entonces automáticamente la ganancia les va a ser 2. Entonces, en el no inversor van a tener una así y van a tener una del doble. Ok, ok. ¿Sí? Entonces, ahí tendrían que hacer otro truco para montar. Digamos, hay otro circuito que mañana vamos a ver que hace exactamente eso. Monta una encima de la otra. Es exactamente igual. Solo la replica y ya vamos a ver qué beneficios tiene, pero lo vemos mañana. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces Listo, sería profe. todo eso por hoy. Si no hay más dudas, ya nos podemos desconectar de la clase de hoy y ahorita en un rato les subo las instrucciones de lo que deben subir. Vale, Profe, profe, muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, profe. Chao. Juan profe, una Diego, pregunta. ¿tienes una pregunta? Sí, señor. Es con respecto a lo del video que tocaba subir hoy. El link lo subimos ahí mismo o sea, en el espacio que aparece para subir en Teams, donde está la tarea, o se lo mandamos al correo o a otra parte. No, en Teams. Lo pueden pegar. Creo que Teams da la opción Sí, de pegar solo un link. Sí. Eso, entonces ahí lo ponen. Listo. Listo, profe. Gracias. Bueno, listo. Chao a todos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe.